La clase pasada vimos la ruta metabólica de Eden-Meyerhof-Parnas y ahora sabemos que el producto final de la degradación glucolítica de la glucosa es el piruvato. Sin embargo, esta ruta solo puede movilizar una pequeña parte de la energía almacenada de la glucosa. Es realmente el ciclo de Krebs la que se encarga de proporcionar las especies necesarias para producir la mayor cantidad de energía. El ciclo de Krebs se llama así en honor de su descubridor, pero también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos por la generación del ácido cítrico y otros ácidos como el cis-aconítico e isocítrico. Este ciclo tiene lugar en todos los organismos aerobios, en los procariotas, en el citosol y en las plantas y animales en la matriz mitocondrial. Para que el ciclo de Krebs se lleve a cabo, debe haber una reacción puente en donde se convierte el piruvato y mediante una descarboxilación oxidativa en acetilcoenzima A. Posteriormente, la acetilcoenzima A se incorpora entonces al ciclo de Krebs y se degrada completamente a CO2. Con ello, se generan equivalentes de reducción en forma de NADH y FADH, que se utilizan en las reacciones posteriores de la fosforilación oxidativa para producir grandes cantidades de ATP. Esto en comparación de la glucosis. Y bueno, esto se va a ilustrar a continuación. La glucólisis produce 2 moléculas de ATP directamente y 2 moléculas de NADH. Esas moléculas de NADH pueden ser utilizadas para la síntesis de 3 moléculas de ATP cada una, de tal forma que la glucólisis da como resultado la formación de 8 moléculas de ATP. Por otra parte, la conversión de ácido pirúvico en acetilcoenzima A en la mitocondria produce 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa, lo que equivale a 6 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs, también efectuado en la mitocondria, produce 2 moléculas de ATP, 6 de NADH y 2 de FADH, es decir, 24 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. De forma que una molécula de glucosa genera un total de 38 moléculas de ATP y el 63% son generadas a partir de los productos del ciclo del ácido cítrico. Aparte de la glucosa, los productos resultantes de la degradación de grasas y aminoácidos van a parar al ciclo de Krebs, el cual también genera componentes importantes para la biosíntesis. Sus funciones integradoras hacen al ciclo de Krebs un proceso central en el metabolismo. Y bueno, este ciclo, como ya se mencionó, se realiza en la matriz mitocondrial, donde también se encuentran enzimas y coenzimas de la cadena respiratoria. La descarboxilación oxidativa del piruvato puede empezar el ciclo de Krebs. A diferencia de la secuencia lineal de las reacciones de glucólisis, el ciclo de Krebs es una secuencia cerrada de 8 reacciones en las que el producto final y el inicial son idénticos, oxalacetato. La metabólica es muy importante, ya que es el proceso central de la obtención de energía de todos los microorganismos del planeta. La energía se obtiene de la oxidación de los combustibles. En la oxidación del acetil-CoA, las coenzimas se reducen y luego se reoxidan en las cadenas respiratorias, enlazadas al ATP. Este ciclo es la principal formación de ATP. Al ser un proceso fibólico que funciona en procesos tanto oxidativos como sintéticos, no solo es una vía final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, sino también es una vía importante para la intervención de metabolitos, suministrar los esqueletos de carbono para la génesis, la síntesis de ácidos grasos y la intervención de otros aminoácidos. Como ya se mencionó, antes de iniciar con el ciclo de Krebs, el piruvato producido citosólicamente debe transportarse a la matriz mitocondrial mediante difusión facilitada. Ahí, un complejo enzimático multifuncional, el complejo de la enzima piruvato deshidrogenasa, cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilcoenzima A, donde se forma dióxido de carbono y NADH. Esta reacción clave es prácticamente exergónica y reversible, con una energía libre de Gibbs de menos 33.4 kJ por mol. La descarboxilación oxidativa se lleva a cabo gracias a 3 componentes enzimáticos del complejo piruvato deshidrogenasa: la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipolitransactilasa y la dihidrolipolideshidrogenasa. La PDH eucariota es uno de los mayores complejos multienzimáticos conocidos.
Los estudios muestran que el complejo consta de 22 moléculas de piruvato deshidrogenasa, que rodean un núcleo de 60 unidades de hidrolipolitransmetilasa, en el que guardan 6 moléculas de hidrolipolideshidrogenasa. Además, también participan 5 coenzimas: pirofosfato de tiamina, la coenzima A, lipoamida, nicotinamina adenina dinucleótido y la flavinadenina dinucleótido. Al principio, el piruvato se une al carbanión reactivo del grupo postético del piruvato deshidrogenasa, el pirofosfato de tiamina. Con la liberación de dióxido de carbono se origina entonces un derivado de hidroxietilamina. El grupo hidroxietil se oxida al grupo acetil y se transfiere entonces formando un tioéster a un primer resto de lipoamida. Este grupo prostético de la transetilasa es un enlace disulfuro cíclico que a lo largo de la reacción se reduce a dihidrolipoamida. La transetilasa transfiere en primer lugar el grupo acetil a un segundo resto de lipoamida y luego la coenzima A, con lo que libera acetilcoenzima A. La dihidrolipolideshidrogenasa regenera el grupo lipoamida con su grupo prostético FAD, y el FADH formado reduce finalmente el cosustrato NAD en NADH. Con ello, el complejo multienzimático ha alcanzado de nuevo su estado original. Este paso previo cuenta con ciertos mecanismos de regulación. El complejo piruvato deshidrogenasa se encuentra regulado en por dos niveles de regulación. Uno rápido, en el que los productos de la reacción, la acetilcoenzima A y la NADH, así como la ATP, actúan de inhibidores, y otro lento, donde se lleva a cabo una modificación covalente y en este participan dos coenzimas, la PDH quinasa y la PDH. Estas enzimas también constituyen parte integral del complejo de PDH, regulan la actividad del mismo a través del mecanismo de fosforilación y desfosforilación. El resultado neto de este proceso es el descenso del ritmo de la transformación de piruvato a acetilcoenzima A. En cada ronda se toma un grupo acetilo del acetil-CoA y se oxida a 2CO2, con lo que se originan 3 NADH, un FADH2 y un GTP. La reacción inicial entre el acetil-CoA y el oxalacetato para formar citrato está catalizada por la enzima citrosintasa, que forma un enlace de carbono-carbono entre el carbono del metilo del acetil-CoA y el carbono del oxalacetato. El enlace tioéster se hidroliza y se libera citrato y CoA-SH. La hidrólisis del enlace tioéster es de alta energía, es fuertemente exergónica, por lo que es irreversible. Posee un gran delta G muy negativo, o sea que sea altamente favorable. Es de suma importancia para el ciclo, como lo veremos más adelante, ya que mantiene los niveles de oxalacetato bajos. Ya les explicó los primeros dos pasos del ciclo de Krebs. A continuación, yo explicaré los pasos 3, 4 y 5. El 3 consiste en la isomerización de citrato a isocitrato. El 4 es la oxidación de isocitrato en alfa-cetoglucano. Y el 5 es la descarbonización oxidativa del alfa-cetoglucano a succinilcoenzima A. En el paso 3 es la isomerización de citrato. En esos dos pasos del ciclo implican reestructurar al citrato en un isómero que se oxide con mayor facilidad. La enzima, la cotitasa, esta pertenece a las proteínas ferrosulfuradas y contiene en el centro activo un complejo de 4 átomos de hierro y 4 átomos de azufre que se unen a la proteína mediante restos de cisteína. Estas isomerizan el citrato hacia isocitrato. La reacción ocurre en dos pasos.
la deshidratación hacia el cis-aconilato y la rehidratación hacia isocitrato. Esta reacción es endorgónica, donde el incremento de la energía libre de Gibbs es positivo. En el paso cuarto es la primera descarboxilación oxidativa de los isocitrato. En esta primera oxidación, en los isocitratos se genera la primera molécula de CO2 y el alfa-acetoglutarato por acción de los isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima tiene como cofactor la nicotiamida adenina nucleótido, que actúa como aceptor de los electrones de alta energía generados en la etapa para dar nicotiamida adenina nucleótido de hidrógeno. En esta reacción ocurre una reacción irreversible del ciclo. En esta reacción tiene dos etapas. Una es la oxidación del grupo hidroxilo del segundo carbono y se obtiene un oxaloxinato. En este proceso se transfieren dos electrones y un hidrógeno al nicotiamida adenina nucleótido y se libera un protón. Posteriormente se descarboxila el oxaloxinato a un ácido beta-oxocarboxílico. De 3 carbonos pasa a un ácido dicarboxílico de 5, que es el alfa-oxoglutarato. Esta reacción prácticamente es irreversible y pues cabe destacar que es una reacción exergónica y tiene una energía libre de Gibbs de menos 21 kilojoules entre mol. El paso quinto, la segunda descarboxilación oxidativa del alfa-acetoglutarato a succinil coenzima A. Se produce una descarboxilación oxidativa también fuertemente exergónica, que está catalizada por un complejo multienzimático que es el alfa-oxoglutarato deshidrogenasa. Esta coenzima implica la descarboxilación oxidativa en succinil coenzima A. En este proceso se libera otra molécula de CO2 y se forma la nicotiamida adenina de nucleótido de hidrógeno y obviamente el succinil coenzima A. Como ya se mencionó, el alfa-acetoglutarato pasa por una descarboxilación oxidativa en una reacción catalizada por un complejo de múltiples enzimas. El complejo de alfa-acetoglutarato deshidrogenasa requiere de varios cofactores que el complejo de piruvato deshidrogenasa posee para poder formarse el succinil coenzima A. Del ciclo de Krebs es para la formación del succinato a partir de la succinilcoenzima A del difosfato de guanicimia catalizada por la enzima succinato de tiosinasa. A continuación mostraremos las reacciones que ocurren en este paso importante del ciclo de Krebs. Como ya se mencionó, la reacción 6 del ciclo de Krebs es para la formación del succinato utilizando la enzima succinato tiosinasa. Esta enzima cataliza la hidrólisis del enlace tioéster de la succinilcoenzima A, conservando parte de energía de la hidrólisis en forma de GTP. Mediante una fosforilación a nivel de sustrato, la enzima también se conoce como succinato tiosinasa o succinilcoenzima A tiosinasa. El mecanismo de la reacción se ha descrito anteriormente como de la papa caliente porque el fosfato va pasando de un compuesto a otro. La energía liberada en la hidrólisis del enlace tioéster de succinilcoenzima A se usa para formar el enlace anhidro entre el grupo carboxilo del succinato y el fosfato inorgánico. Este enlace tiene alta energía de hidrólisis. A continuación, el fosfato del grupo anhidro se transfiere a un resto de histidina de la enzima, formando fosfohistidina, que también es un compuesto de alta energía de la hidrólisis. En el último paso, el fosfato se transfiere de la histidina al GDP para formar GTP. El delta G
La energía libre de Gibbs de la reacción es casi cero porque se hidroliza un enlace de alta energía, pero a cambio se sintetiza otro. Por lo tanto, la reacción es reversible, pero en las condiciones intracelulares solo se procede a ese oxinato porque, como ya se mencionaron en los pasos anteriores del ciclo de Krebs, son irreversibles. El fosfato que ha sido activado a GTP se mantiene en equilibrio con todos los nucleótidos a través de la enzima nucleótido difosfato sinasa. La enzima no tiene ningún otro mecanismo de regulación importante, pero es inhibida por el hidróxido de amonio, formando el ácido hidroxilamínico derivado del sustrato de la succinilcoenzima A. Esta es la última reacción en la que hay diferencias entre el metabolismo de los carbonos de la acetilcoenzima A y el oxalalato. La reacción para la producción de fumarato a partir del succionato es catalizada por una enzima oxidorreductora que cataliza la oxidación del succionato mediante eliminación estereoespecífica de dos átomos de hidrógeno en forma de hidruro y protón para formar el enlace trans del fumarato. La enzima es un complejo formado por 4 subunidades con FAD, un hemotipo B con grupos proteicos, además de 3 núcleos con hierro y azufre. La oxidación del succionato reduce el FAD a FADH2. El FADH2 se oxida transfiriendo los electrones a través de los complejos de hierro y azufre hacia la coenzima K, componente de la cadena respiratoria. La succionato deshidrogenasa es inhibida por el malonato con estructura semejante al succionato, pero que únicamente tiene un metilo y no se puede oxidar por deshidrogenación. También le inhibe el oxalalato, pero tampoco se puede deshidrogenar. La succionato deshidrogenasa está incluida en la membrana interna de la mitocondria, formando parte del complejo 2 de la cadena respiratoria. El resto de las enzimas del ciclo de Krebs están libres de la matriz mitocondrial. Número 8 del ciclo de Krebs utiliza la enzima fumarasa. Esta pertenece al grupo de las liasas y cataliza la hidratación estereoespecífica del fumarato para formar el L-malato. No requiere cofactores y tiene una isenzima que se encuentra en el citoplasma. El mecanismo consiste en la adición anti de los equivalentes de una molécula de agua para generar L-malato a partir del fumarato trans. La fumarasa, igual que la succionato deshidrogenasa, también es estereoespecífica. Solo cataliza la hidrólisis del fumarato no maleato para formar el isómero L-malato. La fumarasa, también fumarato hidroasa, cataliza la adición del agua a través del doble enlace del fumarato, lo cual produce el malato. Esta es la última reacción del ciclo de Krebs e implica la última oxidación para obtener el oxalacetato a partir de L-malato con la reducción de una molécula más de NAD por reacción de la enzima malato deshidrogenasa. Tiene una energía de Gibbs positiva de aproximadamente 30 kJ por mol. Esto quiere decir que la reacción es energónica y por tanto poco favorable. Así que surge la cuestión, ¿cómo es posible que se lleve a cabo esta reacción? Y bueno, el ciclo de Krebs es un proceso que termina y empieza con una molécula de oxalacetato. Y si recordamos el paso número 1 del ciclo de Krebs, es decir, el paso número 2 de este video, la reacción de oxalacetato es bastante exergónica e irreversible, por lo que el poco oxalacetato generado es captado y consumido por la enzima citrato sintasa mediante la condensación con acetilcoenzima A. Entonces, aun cuando el equilibrio de esta reacción favorece con fuerza al malato, el flujo neto es hacia el oxalacetato debido a la eliminación continua de este. El empleo de ácidos con 2 o 3 carbonos como fuentes de carbono no se puede realizar solamente mediante el ciclo del ácido cítrico. Ese ciclo solo puede continuar funcionando si la molécula receptora, es decir, el oxalacetato, que en este caso tiene 4 carbonos, se regenera en cada vuelta del ciclo. Cualquier pérdida de compuestos por carbonados por reacciones biosintéticas impedirán completar el ciclo. Por tal motivo, algunos organismos pueden realizar también procesos modificados del ciclo de Krebs. Un ciclo alternativo es el del ciclo del dioxilato.
El ciclo de glioxilato opera en dos organelos celulares, la mitocondria y el glioxisoma, además del citosol. Y si bien este ciclo se compone de la mayor parte de las reacciones del ciclo de Krebs, también emplea dos enzimas adicionales y específicas para este proceso, la isocitratoliasa y la malatosintasa. Este ciclo aumenta la versatilidad metabólica de muchas plantas y microorganismos, por ejemplo las semillas. Los animales, al carecer de las enzimas responsables de este ciclo, no pueden llevar a cabo dicha conversión. El ciclo se efectúa en 5 pasos. El primer paso, el oxalato glixosómico se condensa con la acetilcoenzima A para formar citrato. En el paso 2, el citrato se isomeriza a isocitrato como en el ciclo del ácido cítrico. Como el glioxisoma no contiene aconitasa, se presume que la reacción 2 tiene lugar en el citosol. En el paso 3, la isocitratoliasa glixosómica escinde el isocitrato en succinato y glioxilato. El succinato es transferido a la mitocondria, donde puede incorporarse al ciclo de Krebs. La malatosintasa, una enzima glixosómica, condensa el glioxato en una segunda molécula de acetilcoenzima A para formar malato. Finalmente, en el paso 5, la malato deshidrogenasa glixosómica cataliza la oxidación de malato a oxalacetato por NAD para mantener la naturaleza cíclica del ciclo de Krebs. El succinato también puede ser utilizado para fines biosintéticos. Se puede utilizar directamente en la producción de porfirinas, puede ser oxidada a oxalacetato o también convertirse en glucosa. En resumen, el ciclo del ácido cítrico es la vía final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Su metabolito terminal común, el oxalacetato, reacciona con la acetilcoenzima A para formar citrato, y mediante una serie de deshidrogenaciones y descarboxilaciones, el citrato es degradado, lo que reduce coenzimas, libera dióxido de carbono y regenera oxalacetato. Como balance general del ciclo, tenemos que por cada molécula de acetilcoenzima A que ingresa al ciclo, se genera una molécula de GTP y 3 de NADH y una de FADH, que luego en la cadena respiratoria se darán sus electrones para la formación de más moléculas de ATP. Eso sería todo de nuestra parte, esperamos que les haya gustado mucho el video y muchas gracias por su atención.